Cayuqueo, nombre de resonancias indígenas, daba su identidad a una pequeña localidad en vías de extinción. Entre los pocos vestigios de su existencia, aún funciona la Escuela Presidente Sarmiento, con cuya directora, María de los Ángeles Lamberti, dialogó Panorama. La realidad del establecimiento es una realidad de ya hace unos cuantos años. Yo estoy en este lugar hace 22 años, se van a cumplir ahora, a fin de año. Los primeros años cuando vine éramos dos personal, la directora y yo que venía como maestra, porque había muchos alumnos. Puedo llegar a decir que hubo hasta 35 alumnos, llegamos a tener. Pero en el año 2001 se va la directora. Por jubilación, y en ese momento quedaba una matrícula de 15 alumnos, por lo cual decidieron mantener un solo personal. Yo pasé a ser personal único, para ver la evolución de la matrícula. La matrícula nunca evolucionó más de 15, 16 alumnos, al contrario, empezó a descender, y hubo momentos en que tuvimos 3 alumnos. Que eran los chicos. Nosotros acá enfrente tenemos un establecimiento, Don Federico, donde la gente que vive ahí es un personal estable, de hace 20 años, que es el mismo personal, salvo alguno que se incorpore, pero si no se mantiene. Teníamos nada más que esos 3 alumnos. Y bueno, por ahí se incrementa la matrícula, en este momento tenemos 9, a veces son 10, a veces llegamos a 5, pero quiero decir que nunca más fue posible tener 2 personal porque tiene que ser una matrícula de más de 20 alumnos y bueno, ya no hay gente alrededor. Y esto tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con que la gente se ha ido. Con el despoblamiento de toda la zona rural. Aparte tenemos una particularidad, estamos rodeados de estancias, un lugar rodeado de campos, hablo de lo más chico, creo que es Don Federico, 3.000 hectáreas, nos cruza todo Daño, que son 15.000 hectáreas, enfrente hay otra estancia, La Flor, también, de otro tanto. Están en la punta, aparte están en el límite de están en el límite de unión con San Martín. Estamos en San Martín en este momento. En San Martín, en el departamento San Martín. No me acuerdo exactamente el año en que se hizo bien la divisoria de departamentos y este lugar que pertenecía a la Unión pasó al San Martín, y bueno, pertenece al San Martín, pero bueno, por la antigüedad que siempre esta escuela se comunicó como escuela base con Idiazábal, quedó como escuela base Idiazábal, pero geográficamente pertenece al departamento San Martín. La docente también se refirió al profundo sentimiento de tristeza que reina por la paulatina desaparición de Cayuqueo. Es una cosa bastante fuerte. Cuando nos reunimos con las escuelas rurales de la zona, a todos les está sucediendo lo mismo. Los campos en nuestra zona se van despoblando día a día. Las políticas económicas tienen que ver con esto, ¿no es cierto?, con la producción, la explotación agrícola y no ganadera, entonces los campos ya no necesitan tantos trabajadores. Con muy poco personal, el campo o contratistas rurales que hacen el trabajo agrícola, ¿no es cierto? Sí, que vienen a trabajar y se van, o sea, no duermen, no viven en el campo. Y yo cuando vine, como vuelvo a repetir, hace 22 años, esto ya estaba casi despoblado. Cuentan los que vivieron aquí, o según los registros, llegaron a vivir hasta 900 personas. Yo tengo una anécdota, yo soy nieta de italianos y mis abuelos se conocieron aquí, vinieron el primer lugar donde vinieron a trabajar ambos, a la estancia de Daño, en Cayuqueo, y se conocieron aquí, después se casaron aquí, tuvieron sus primeros hijos y después se trasladaron a vivir a Ticino. Por ejemplo, mi mamá nació en Ticino, pero venían aquí porque era un lugar importante. Cayuqueo ya llegaba el tren, la gente llegaba y demás, y había trabajo. Entonces fue un gran asentamiento, nunca figuró como un pueblo. Ese es el problema a veces que tenemos para encontrar parte de la historia, porque son registros orales, casi no hay registros escritos, salvo la fundación de la escuela, salvo algún registro de la iglesia, todos los demás son registros orales, porque no vamos a Catastro, a Córdoba, y esto está trazado como un pueblo, donde hubo una municipalidad, nunca hubo un jefe comunal. Sí cuentan los registros que hubo una policía, que había un hotel, que había comercios, lo recuerdo la gente del pueblo en Idiazábal, lo recuerda gente, muchos de aquí se fueron a vivir a Río Tercero, a Justiniano Pose, en Pasco uno encuentra y que te cuentan. Yo cuando vine ya tenía bastante este parecer que ustedes ven, pero los que cuentan, los que añoran, dicen que todo, que enfrente de la escuela estaban todas las casitas, cruzando la ruta también. Bueno, hoy es esto lo que hay. Sí, sigue siendo muy querido por la gente de Idiazábal, está muy relacionado con Idiazábal. Si yo nombro Cayuqueo en otro lugar, no es nada, pero para la gente de Idiazábal es a sus afectos.
En torno de esta dura realidad, realizan un trabajo alumno del Instituto José María Paz de Idiazábal. Esto decía al respecto Marta Montivero. Esto es una iniciativa de mis alumnos. Tengo alumnos que vienen de Cayuqueo al secundario acá y ellos quisieron empezar a registrar la historia y con la suerte de que, bueno, como siempre, la gente se suma a todas las iniciativas de los chicos y del secundario. Y entonces empezaron a rescatar documentos y el año pasado presentaron el primer trabajo que se mandó al FADAM a Buenos Aires, que es la Asociación de Museos, y que bueno, que tuvo muy buena acogida y muy buenos resultados, con muchísimo documentación que da cuenta de que Cayuqueo fue un pueblo que tuvo 900 habitantes en su momento y que ha ido de a poco perdiendo a su población, a su gente. Y bueno, ahora queda la escuela y la iglesia y algunas construcciones que dan cuenta de que fue un lindo pueblo en su momento, y algunas casas de familia, con una familia que es tradicional, que son los Agüero, que han vivido toda su vida y por varias generaciones allí, que son los que nos aportan muchísimos testimonios y datos para poder lograr esto. Una población que hoy asciende a ¿cuántos? Muy pocos. Sí, hoy debe tener alrededor de 50 a 60 personas viviendo, sumando a la gente que vive en las estancias, obviamente. En la población viven 2 familias que deben ascender a, no sé, unas 15 o 20 personas, no más de eso. Es un pueblo centenario que nació en mayo, fue fundado en mayo de 1911, poquito tiempo después que Idiazábal, siguiendo la vía del ferrocarril, que también tenía los galpones que acopiaban todo el cereal que llevaban, y con la contradicción de que estuvo siempre rodeado de estancias, que tenía muy poca colonia, y que la colonia se ha venido a vivir aquí o a la localidad de La Laguna, y entonces ha quedado muy poca gente viviendo en el pueblo, en el lugar. Más de una vez lo hablamos, Marta, ¿no? Que se crece y se decrece al ritmo del tren, ¿no? Exactamente. Lamentablemente la provincia de Córdoba tiene muchos pueblos desaparecidos o en vías de desaparición. Hay una licenciada, una doctora en Buenos Aires que está haciendo un trabajo y cuando vemos el mapa de la provincia de Córdoba es lamentable ver la cantidad de pueblos que están desapareciendo, y bueno, una manera de no desaparecer es resguardar la historia para que, bueno, todos podamos recordar de qué se trató y qué fue, y quienes tuvieron sus raíces allí les pedimos que aporten todo lo que sea, fotografías, documentos y todo lo demás.